habla a la iglesia, porque somos sus hijos, somos su iglesia y Dios nos habla. Y tenemos que estar alineados escuchando su voz. También es importante escuchar la voz de Dios, porque al escuchar la voz de Dios, esto nos protege de cometer errores. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nos advierte, nos dirige y nos protege de cometer muchos errores. Si usted va a la Biblia, encontrará que la palabra de Dios le protege, le pone límites, y los límites son para nuestro bien. Por ahí hay personas que dicen: a mí no me gusta que me limiten. Pues Dios es un Dios de límites, y si tú lo sobresales, te sales de la protección de Dios, del cuidado de Dios. Los límites son para que nosotros estemos protegidos, y debemos de saber que cuando Dios nos habla, su palabra, su voz, es para protegernos de no cometer errores. Sin escuchar la voz de Dios, estaremos cometiendo muchos errores, muchas aberraciones, y nos encontraremos desorientados. Hay un texto de la palabra de Dios que dice: hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su final son caminos de muerte. Parecieras que te la sabes de todo. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, porque nos protege de cometer errores. Y la tercera es que al escuchar tú la voz de Dios, te hace vivir una vida productiva. Una vida productiva, una vida exitosa, una vida bendecida. Dice la palabra del Señor en el Salmo, por ejemplo, el Salmo 1, que dice la palabra del Señor, que aquel que medita en su palabra, en su voz, en su consejo, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, da fruto abundante, tiene una vida bendecida, y su hoja no cae, y todo lo que hace tiene la bendición de Dios. Ese solamente es un verso, es un salmo, pero también en Josué dice: guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, para que te vaya bien en esta vida. Procura guardar mi palabra, esfuérzate para guardar mi palabra, sé fuerte y valiente y guarda mis mandamientos que hoy te doy, que hoy te entrego hoy. Así que si quieres tener una vida productiva, atiende a la voz de Dios, escucha la voz de Dios y aprendamos a escuchar la voz de Dios. Nada es más importante que decir: Señor, háblanos. Nada es más importante que decir: Señor, habla, que te estoy escuchando. Yo no sé cuál sea su actitud al venir a este lugar, no sé cuáles sean sus expectativas, no sé cuál sea su actitud, pero nada es más importante que decir: Señor, habla, que te estoy escuchando. Y no quiero tener ninguna duda que eres tú quien me está hablando. Así que les aconsejo, les animo que cuando ustedes vengan a la casa del Señor a escuchar su palabra, su consejo, su exhortación, para darles ánimo, para darles a saber quién es Él, o de muchos mensajes que puede dar el Señor a nuestras vidas, tu actitud sea: Señor, háblame. Habla mi vida, habla mi corazón. Así que para escuchar la voz de Dios, tienes que empezar primero con eso, con la actitud. Con la actitud. Para aprender a escuchar la voz de Dios, tienes que empezar con una actitud. Y la actitud que vemos en Moisés, Éxodo capítulo 4, este personaje nos enseña la actitud. Leo del verso 1 al 5. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano
y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta historia, hermano, es algo extraña, ¿no? ¿No les parece? Yo le doy lectura y me parece como que algo, no sé, como que encuentro, a ver, Dios, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Son de esas preguntas que yo digo, ¿por qué Dios pregunta esas? Yo creo que de un día voy a sacar un sermón de las preguntas de Dios en la Biblia. Pero Dios pregunta y no es que Él no sepa qué tiene en su mano. ¿Usted cree que Dios no sabía qué tenía en su mano? Él sabía que era una vara. Así que por eso, hermano, se me hace un poco extraña la pregunta, un poco raro el relato de que Moisés está diciendo, no me van a creer si me presento a ellos. Y Dios le dice, ¿qué traes en tu mano? ¿Qué traes en tu mano? De esas preguntas, ¿verdad?, que Dios hace, y no lo hace porque no sepa, porque miles de años Dios ya sabía la respuesta. Ya sabía lo que Moisés iba a traer en la mano. O sea, encontramos en la palabra de Dios que Él nos conoce antes de la fundación del mundo. Así que miles de años Dios ya sabía la respuesta. Él ya sabe las cosas. No es que Él ahí en ese momento no sabía, sino que realmente lo que está haciendo Dios es que le está preguntando a Moisés, ¿tú sabes lo que en realidad tienes en la mano? ¿En realidad qué es lo que posees? En realidad, ¿qué es lo que tienes en tu vida? Son de esas preguntas, hermano, que Dios hace, pero que nos quiere enseñar a nosotros. Usted sabe que Jesús enseñó a través de parábolas, ilustraba y enseñaba. Y Dios, hermano, nunca hace algo a la casualidad. Siempre tiene un propósito atrás de hacer. Hasta los milagros tenían un propósito. Dios no hacía milagros porque, bueno, aquí se me ocurrió y voy a hacer que este palo se haga una serpiente. Así como para que después, Moisés, aprendas a hacer este truco. Ya te voy a enseñar. No, tiene un significado, una razón por qué Dios le pide a Moisés que haga esto. Un poquito del contexto de esta historia. Moisés se encuentra en el capítulo 3 cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y de repente empieza a ver una zarza. Una zarza que se encendía, que estaba ya encendiéndose, ardía. Y lo que le llamó la atención es que aquella zarza no se consumía. Y él se acercó a ver, dijo, caray, déjame ver qué es lo que está pasando. Y al quererse acercar, escuchó la voz de Dios que le dijo, Moisés, no te acerques, porque el lugar donde estás es santo, así que quita las sandalias de tus pies. Y Moisés empezó entonces a temer a la voz de Dios y aquel milagro, aquella manifestación del poder de Dios a través de aquella zarza. Y entonces empieza aquel diálogo, Dios hablando a Moisés. Y Moisés dice en el capítulo 4, no me van a creer. No me van a creer, porque ¿qué les voy a decir? Y Dios tuvo que tratar con Moisés, hablar con él. Y le hace esta pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Dios sabe la respuesta, hermano, pero nos la hace a nosotros. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Esta pregunta, yo creo que es una de las preguntas más importantes en la vida. ¿Qué es lo que tú tienes? La primera más importante pregunta es que te va a hacer el Señor es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Esta pregunta es la más importante. Lo que tú contestes a esta pregunta determinará tu vida eterna. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con mi Hijo? ¿Se recuerda aquella historia de David con su hijo Absalón? Mi hijo. ¿Qué de él?
Absalón. Y uno dijo, no, pues yo vi una gran revuelta y por allá hay polvo y no sé. Digo, no sabes nada. Es una pregunta, la más importante. Pero la segunda, pues, digámoslo así, la segunda más importante que Dios nos hace a nosotros es, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú en tu mano? Hay una frase que yo compartí años atrás. Esta frase es de Mori, de L. Mori. Dice, Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. Porque la vida de Moisés se divide en 3 secciones de 40. 40 años aprendiendo, creyendo que era alguien. Él vivía en el palacio, con todos los manjares, las mejores clases, y él creyó que era alguien. Pero después, 40 años de su vida, aprendió que no era nadie. Esta es la vida en el desierto. Y andaba cuidando ovejas de alguien más. No era nadie. No era nadie. Y estaba aprendiendo que no era nadie. Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie, pero con Dios a su lado, liberó al pueblo. Alguien que aprendió que no era nadie, pero que el poder de Dios actuaba en su debilidad. Esta historia aparece en la mitad de su vida, en la vida del desierto, cuando él estaba aprendiendo que no era nadie. A final de su etapa de los 80 años, Dios le habla y le pregunta, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Dios no hace nada sin tener un propósito, una razón. Y le dice Dios, le dice en estos versos que leíamos, ¿qué tienes en tu mano? Dice, una vara. Una vara. Y dice Dios, tírala, suéltala, arrójala al suelo. Y vemos qué sucedió. Vemos que dice que cuando cayó, se tornó en una serpiente. Y Moisés huía. Dios estaba haciendo ahí un milagro. Y luego Moisés pues dice, ahora tómala por la cola. Y cuando la tomó, ¿qué pasó? Se volvió otra vez vara. El detalle es un simbolismo. Es un simbolismo. La vara, en aquellos tiempos, simbolizaba mucho. La vara de Moisés, cuando le dice Dios está usando esto para llegar a que si realmente Moisés sabía qué era lo que tenía y tenía que soltar aquello que tanto poseía. Y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara de pastor. Dice, pues suéltala. Suéltala. Porque Dios le estaba pidiendo que le diera su identidad. Era lo que daba una vara de pastor, que daba identidad, hermanos. Así como el doctor se pone la herramienta para escuchar, ¿verdad? Y usted dice, ese es el doctor. No, yo soy el enfermero. Ah, caray. O uso una bata blanca, ¿verdad? Y es un médico, ¿verdad? O un químico. O dependiendo su vestimenta, si usa cascos y guantes de piel, dice como un electricista, o la vestimenta. Bueno, cuando una persona traía un palo, ¿verdad? Una vara que usaba para cuidar rebaños, le daba la identidad. Dice, este es un pastor de ovejas. ¿Y él qué andaba haciendo? Cuidando ovejas. Así que cuando alguien traía una vara, eso mostraba quién era su identidad, cuál era su oficio, a qué se dedicaba. Era su identidad. Él era un pastor de ovejas. También la vara se simboliza su influencia. Porque esa vara de pastor, la utilizaban los pastores, o la utilizan, no sé, todavía hoy en día, ¿verdad? Con eso de la tecnología, yo creo que ya los cuidan con drones, pero en ese tiempo las cuidaban con las varas. Y la usaban para llevar al rebaño de un punto a otro punto, para dirigir el rebaño.
Así que se habla de influencia. Y Dios le está diciendo a Moisés, dame tu influencia, dame tu identidad, suéltala. Y cuando caiga y la sueltes, cobrará vida. Cobrará vida. Un palo, una vara, no tenía sentido. No tenía vida, era un palo seco, era una vara de pastor, pero cuando escucha la voz de Dios que dice, suelta, cobra vida. Cobra vida. Es lo que Dios nos dice a nosotros. ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes tú? Cuando Dios hablaba a mi corazón, cuando Dios hablaba a mi vida, yo tenía muchos miedos, hermanos, muchos miedos. Y uno de los miedos que a lo mejor no lo confesaba, pero que manifestaba eran los miedos a los cambios. No me gustaba cambiar. Me daba pavor cambiar. Siempre era una rutina, siempre era lo mismo. Era una persona, hermano, que no tomaba riesgos para cambios. Me gustaba todo siempre lo mismo, porque, hermano, los cambios dan miedo porque pierde usted el control. No sabe qué esperar. Y uno como que a lo mejor no lo confiesa, pero cuando el Dios habla a mi corazón, me dice, no tengas miedo, yo voy a hacer un cambio en ti y te va a gustar, y te va a gustar. Y hermano, cuando Dios habla, Él ya sabe el final, Él ya conoce el principio y conoce el final, pero uno no lo conoce. Tiene que confiar en la voz de Dios. Y Dios hablaba a mi corazón. Me decía de esta manera tan hermosa, tan maravillosa, en mi corazón hablando. Tú siempre quieres las cosas como tú quieres, como tú piensas, como estás acostumbrado. Pero deja que yo haga las cosas. Deja que el que sabe hacer las cosas las haga. Y entonces te va a gustar. Y yo no lo entendí muy bien. Yo no entendía las cosas. Dios estaba hablando mi vida y es estas preguntas que Dios me hace. ¿Qué tienes tú? Y dije, Dios, pues tengo una identidad. No me gustan los cambios. Me gusta aparentar. Me gusta estar acá enfrente. Yo ya estaba tocando en la música. Me gusta estar aquí. Creo que me siento bien. Creo que soy buen cristiano. Me dijo, voy a hacer un cambio en ti. El que sabe hacer los cambios lo va a hacer en ti. Pero él sabía que tenía miedo. Él sabía que tenía miedo a los cambios. Pero yo tuve que soltar mi identidad, hermanos. Eso es lo que quiero llegar a que el Señor nos hace estas preguntas. ¿Qué tienes tú? Tienes que soltarlo. Y cuando lo sueltes, cuando sueltes tu identidad, cuando sueltes tu influencia, cuando sueltes aquello, el Señor lo va a convertir en algo viviente. En algo viviente. Pero también, ¿qué sucede cuando Moisés lo vuelve a tomar? ¿Qué pasa? Se vuelve a hacer vara. Cuando yo quiero tener el control y cuando yo retomo mi vida, cuando yo retomo mi identidad y yo retomo mi influencia, no tiene poder. Sigue estando muerto. Es en la mano del Señor. Es cuando uno dispone todo lo que somos a Dios. Cuando tiene vida, cuando tiene propósito. Y Dios se lo quería enseñar a Moisés. Dame, le está diciendo a Moisés, quiero que me des tu identidad, quiero que me des tu influencia. Si me la das, te voy a hacer milagros con tu vida. Te voy a hacer un pastor, pero ahora de un pueblo de millones. Te voy a hacer que seas un hombre de influencia. Y ahora estamos estudiando la vida de Moisés. Dios le está diciendo, si me das tu influencia, tu identidad, voy a hacer de algo muerto, voy a hacer de algo que no tiene vida, algo que se revitalice y cobre vida. Pero siempre y cuando tú no lo vuelvas a tomar, porque cuando tú lo tomas, vuelve a su estado original. No tiene vida. ¿Y cuántas veces no nos sucede a nosotros? Le entregas tu vida a Cristo y el Señor dice, yo te voy a usar. ¿Qué tienes? Pues tengo esto.
tengo esto en mi mano, tengo estos recursos, tengo este don, tengo este talento, suéltalo. Y empieza Dios a obrar, pero después lo retomas otra vez y te encuentras que ahora ya no tiene vida, ya no tiene poder. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Esta historia es muy importante, hermanos, esta historia de Moisés y su sumisión, que escucha la voz de Dios, dame lo que tiene. Y la actitud de Moisés es de dar lo que tiene en su mano, soltarlo. Así que cuando venimos, hermano, y queremos aprender a escuchar la voz de Dios, la actitud que debemos y aprendemos de Moisés es una actitud de sumisión. Te sometes a la voluntad de Dios y sueltas tu identidad, sueltas tu influencia, te rindes a Él, tomas una actitud de rendición. Rendirte. Aquí estoy, Señor. Y creo que cada uno de nosotros debemos de hacer esto. Cuando queremos aprender a escuchar la voz, tenemos que tener esta actitud: Señor, yo me quiero rendir a tu voluntad. No solamente quiero escuchar tu voz y después decido si lo obedezco o no, sino la actitud que tú ya tienes es de: me someto a lo que vas a decir a mi corazón. Es diferente. La actitud con que tú ya vengas de sumisión determina si vas a obedecer o no. Porque si escuchas la voz de Dios y dices: ahora yo decido, Dios, si la aplico o no. Dios te dice: dame tus recursos, dame lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dios, tengo muchos rebaños, soy muy rico. Porque también en aquel tiempo las riquezas se contaban a través de las posesiones de animales. Un hombre rico se determinaba por la cantidad de cabezas de ganado que tenía. Y si ese hombre es muy rico. Por eso el proverbio dice que sepas muy bien cuál es el estado de tus ganados. Hoy en día será: ¿cuáles son tus finanzas? Suéltalas, yo las voy a bendecir. Así que Dios nos dice: dame tu identidad, dame tu influencia y dame tus recursos, dame tus ingresos, y van a cobrar vida, van a ser de bendición. Pero suéltalas, siempre y cuando no las vuelvas a tomar, porque dejarán de cobrar vida. Así que empieza con este ejemplo de Moisés, que está dispuesto a rendir su identidad, rendir su influencia, rendir sus posesiones, todo lo que era él, en una actitud de sumisión. Señor, aquí está, esto es lo que tengo, aquí te lo doy. Dios te hace la pregunta a ti y me la hace a mí: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Toma la actitud de someterte a su voluntad. No digas en tu corazón: háblame, Señor, y yo decido. Si hago caso, no. Si obedezco, no. Toma una actitud de someterte, de obedecer. Y dice la historia de Moisés que cuando tú haces estas cosas de tomar una posición de oír y obedecer, una actitud de sumisión, dice Éxodo 33, versículo 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Qué hago, hermano? ¿Habrá algo mejor que escuchar la voz de Dios? Y Moisés dice: y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo, hermano? Cara a cara. Cuando tú tomas la actitud de tomar obediencia al Señor, de someterte a su voluntad, de poner todo lo que tienes en sus manos, Él lo va a bendecir. Él lo va a hacer que cobre vida, que sea de bendición. Y Dios va a hablar a ti cara a cara, como lo hizo con Moisés. Y dice: hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. De hecho, de Moisés se dice que era amigo de Dios. Y cuando otros no querían obedecer a Dios,
tampoco querían escucharle, tampoco querían pasar tiempo con él. Decía, ve y habla tú, ve y habla tú. Pero de Moisés aprendemos que él, en esa actitud que tuvo de someterse a la voluntad de Dios y de entregarlo todo, rendir su vida, todo lo que tenía en sus manos, al escuchar su voz, decir, Señor, aquí está, yo quiero obedecer. Y llevó un precio, un alto precio. No era fácil, si a veces con unos cuantos miembros de la congregación, si a veces con algunos cuantos, hermano, ya estamos, ¿qué hacemos aquí? Vivíamos con actitudes, vivíamos con diferentes pensamientos, y dicen que cada persona es un mundo y cada quien quiere hacer por aquí, por allá. Y entonces, hermano, ¿te imaginas a un pueblo rebelde y contumaz? A un pueblo que renegaba continuamente. Sí, que porque si le daban maná, que porque si no le daban, hombre, por eso renegaba, ¿no? Era terrible hermano, la actitud de estas personas. Pero de Moisés aprendemos que él se sometió a Dios. Dijo, quiero hacer tu voluntad. Al escuchar tu voz, yo quiero llevarla a cabo. Así, ¿cuál es nuestra actitud, hermano, al escuchar la voz de Dios? ¿A obedecerla? De hecho, Santiago dice, ¿verdad?, que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. No solamente escuchemos y decir, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Obedecerla o cuestionarla? ¿O decidir si realmente a lo mejor te conviene? No, no me conviene. No me conviene. Porque necesito hacer unas cuantas tranzas por acá y no me conviene, Dios. Prefiero hacer las tranzas para rendir esta entrada de dinero. Y Dios dice, escucha mi voz. Yo amo a los íntegros, a los que confían en mí, a los que dependen de mí, de mi provisión. Y escuchas la voz, pero tal vez dices, Señor, no me conviene. Que tu actitud y mi actitud sea escuchar la voz de Dios de una manera sumisa, humilde, para llevar a cabo. Los requisitos para escuchar la voz de Dios. Hay requisitos, hermano. Los requisitos para escuchar la voz de Dios. Debo creer que Dios se interesa por todos los detalles de mi vida. Que Dios tiene mucho interés por hablarte a tu vida, más del que a lo mejor tú tienes por escuchar. Así que los requisitos es que empiezas creyendo que Dios se interesa por los detalles de mi vida. De hecho, hablaba yo en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe o sin creer, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y es galardonador, que se interesa, que está al pendiente de los detalles de tu vida. Es galardonador de los que le buscan, de los que anhelan y desean escuchar su voz. Así que empiezas con este requisito. Debes creer que Dios se interesa por los detalles de tu vida. Tanto que Mateo 10:30 dice esto, hablando Jesús, pues Dios mira aún por las aves de los cielos. ¿No mirará también por ustedes? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esto es impresionante. Dios nos deja saber cuánto interés tiene por los detalles de nuestra vida. Y a veces pensamos que Dios está distante. Dios no. Esto yo me encargo. Porque ¿cómo te vas a molestar? Tú haces. Cuéntale al Señor. Dile al Señor. De hecho, la Biblia nos dice en muchas ocasiones, pídanme. Hablen conmigo. Cuéntenmelo. Yo escucho su voz. Yo quiero también que tú quieras escuchar mi voz, que me intereso por ti. ¿Y sabe por cuál es la razón que Dios se interesa por nosotros, hermano? Porque Dios nos ama. Amén. Por eso. Nomás por eso, porque Dios es amor. Su naturaleza, su carácter es amor, y Él nos ama de tal manera, hermano, que su amor en nuestras vidas lo mueve
lo mueve el Señor. No es porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. No es por algo que tú hagas bien, sino porque Él te quiere hacer bien. Esos son los detalles que tiene Dios para nuestras vidas. Que no importa, hermano, no importa. No importa lo que, si tú has hecho bien o mal, Dios se interesa por ti. Dios quiere hablar a tu corazón y tienes que entender esto, que el requisito para aprender a escuchar la voz de Dios es que tienes que creer que Él se interesa por los detalles de tu vida. Todo le interesa porque te ama. Eres la creación de Dios. Eres la corona de Dios. Él nos creó para amarnos. Y yo lo he mencionado antes porque Él quería tener una familia y ahora nos llama que somos sus hijos de Él. Somos hijos de Él y un padre, hermano, ama a sus hijos de una manera incondicional. Saquen buenas notas o no saquen buenas notas. Sean un buen hijo o no tanto. Dios ama. Así como nosotros amamos a nuestros hijos. Nos sacan dolores de cabeza en algunas ocasiones. Quisiéramos que sean obedientes y anden por un camino correcto, pero no siempre andan así. Pero por eso no dejan de ser nuestros hijos y tampoco dejamos de amarlos. Porque somos padres. Continuando nuestro buen Padre. Dice, yo soy su Padre Celestial. Y si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, buenas cosas a sus hijos, siendo malos. Ustedes son malos padres, nos dicen malos. Dice, pero yo soy bueno. Así que Dios se interesa por todo. Cuando Dios te habla, quiere que sepas que está interesado por todos los detalles de tu vida. Segundo requisito, debes de creer que Dios quiere responder todas tus preguntas. Y hay muchas preguntas, hermano, que podríamos tener y no nos atrevemos a hacerlas porque pensamos, ¿y si se las digo a Dios? Dios quiere responder tus preguntas. Dios quiere responder tus preguntas. Dios quiere tratar con tus confusiones. Dios quiere que si tienes problemas, Él quiere hablarte y solucionarte aquello que te confunde. Dios quiere darte las respuestas. Y hay muchas preguntas que tal vez aquí mismo no las vamos a recibir, pero un día cuando estemos en su presencia, dice, entonces veremos tal y cual es. Porque Dios, hermano, se reserva también el derecho de esconder cosas por nuestro bien. ¿Usted sabía eso, hermano? Que Dios se reserva el derecho, porque es Dios, de escondernos cosas. Y queremos nosotros, le podemos hacer la pregunta, pero tal vez Dios dice, pueda decir, no es tiempo, no te ayuda, no te beneficia. Por ejemplo, yo comentaba con algún hermano que hay un mundo espiritual, el cual nosotros no vemos. Y tú le puedes hacer preguntas a Dios y tal vez no te lo va a permitir que lo veas, pero te dice, hay un mundo espiritual, hay una guerra espiritual. Debes de orar. Porque la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra huestes de maldad. Y hay muchas preguntas al respecto y tú quieres decir, Dios, pero ¿cómo? Tal vez Dios te diga, hay un enemigo de Dios. Tengo un enemigo. Y siempre hay una pelea espiritual. Yo escucho tus oraciones. Y así como Daniel oraba y mandé la contestación, pero se lo impedía llegar a la respuesta el demonio de Persia. Y estudia la Biblia, hermano, que no todo se lo vamos a decir aquí, ¿verdad? Y esto es para que usted se interese, que hay mucho donde usted puede decir, Dios, contéstame mis preguntas. Y Dios le va a contestar sus preguntas, pero debe usted creer que Dios quiere responderlas, responder sus inquietudes, sus confusiones. Está confuso, pídale al Señor, le muestre las respuestas. Dios, hermano, se la dirá. De hecho, Santiago 1, 5 versos 6, 5 y 6 dice esto. Si alguno, Santiago capítulo 1, versos 5 y verso 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ay, me
precioso este versículo. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no se enoja porque le pidas saber, tener sabiduría, y crecer en conocer, profundizar. Si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, creyendo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios quiere contestar tus preguntas, y si tú tienes preguntas y si eres falto de sabiduría, Dios dice, pídeme y te voy a revelar secretos. Dios hace esto. Así que vemos, hermano, que hay estos requisitos. Requisito es de que debes de entender y creer que Dios se interesa por todos los detalles de tu vida. Y segundo, debes de creer que Dios quiere responder tus preguntas. Y entonces dices, yo quiero escuchar tu voz. Tengo estas preguntas. Él no quiere esconder su voluntad de tu vida. Él quiere que la conozcas. Él quiere que la entiendas, que la vivas. Él quiere decirte cuál es la voluntad, tu propósito, cuál es la razón de por qué estás aquí. Hay muchas dudas, tú no entiendes. A veces vienen esas preguntas. ¿Por qué Dios no nos llevó al cielo directamente? ¿Y por qué nos pasó aquí a la tierra a 70 años? Si allá es mucho mejor, dijo Pablo, yo deseo estar allá. Pero ¿por qué nos puso aquí? La razón es sencilla, porque quiere que aprendas a amarle. Aquí es donde se aprende a amar. Esta es la escuela de Dios. Este no es el cielo, esta es la tierra. Por eso es a través del sufrimiento donde también se aprende obediencia. Jesucristo aprendió obediencia a través del sufrimiento. Y Jesucristo es el modelo para nuestras vidas. Él oraba. Así que el modelo para aprender a escuchar la voz de Dios es una de las cosas que debemos de hacer, hermanos. Tomar un tiempo para buscar un lugar tranquilo, leer la Biblia y en esa quietud de ese lugar donde usted se ha retirado y encuentra unos momentos de paz, de quietud, empieza a leer la Biblia y empieza a orar y le dice al Señor, quiero escuchar tu voz. Tome tiempo. Jesús en varias ocasiones muestra en los evangelios que Jesús se retiraba de las multitudes, de su ministerio, se retiraba aparte al monte a orar. Y en ocasiones se llevaba solamente a dos. Vengan, vamos a orar. Y tomaba parte tranquilo. Por eso hoy en día se llaman algunas actividades retiros. ¿Ha escuchado la palabra retiro? Retiro espiritual, donde usted se retira del bullicio, del trabajo, del teléfono, de lo que lo distrae y toma un tiempo para